Buenos días, mis queridos estudiantes. Bienvenidos sean a esta clase de física con la profesora Emily Rosario. Recordarles que tenemos el tema de bienestar y salud integral en tiempos de pandemia. Darles formalmente la bienvenida, queridos científicos. Hoy damos la continuación a la introducción de la física de la clase pasada. Muy bien, ¿qué vamos a aprender hoy? Bueno, tenemos unos conceptos muy interesantes. ¿Qué es un modelo? ¿Qué es un principio? ¿Qué es una ley física? ¿Qué es una teoría? ¿Qué es medir? ¿Qué es una unidad? ¿Y qué es una magnitud física? Muy interesante. Recuerden que deben copiar estos conceptos, esas preguntas en el cuaderno. ¿Qué vamos a poder desarrollar? ¿Cuál competencia vamos a poder desarrollar en esta clase? El estudiante se cuestiona e identifica problemas y situaciones que puede explicar utilizando ideas fundamentales de las ciencias. Científicos. Me siento tan emocionada porque hoy vamos a medir. Qué interesante es la física. Antes de poder adentrarnos en lo que es tomar medidas y medir, debemos de conocer algunos conceptos que se encuentran dentro de la física, como es un modelo científico. Pero, ¿qué es un modelo científico, profe? Es una representación abstracta. ¿Qué significa abstracto? Tenemos algo dentro de nuestra mente, no lo podemos sacar y hacerlo realidad. Pienso en alcohol, saco alcohol. No, debemos de buscar alguna vía para poder hacer una representación y que la otra persona entonces tenga la idea de qué estamos hablando. Muy bien. Entonces, las funciones de los modelos son representar, explicar, guiar, motivar, predecir, evaluar y generar realidades. La función principal de los modelos es la de comprender y explicar la realidad a fin de poder hacer predicciones. Por ejemplo, aquí tenemos una ilustración de un burro, pero no tenemos el burro en la vida real. No lo tenemos aquí, ¿verdad que no? No. Entonces, para poder idear alguna forma y darle la idea, valga la redundancia, a la otra persona de que estamos hablando de este hermoso animal, podemos hacer representaciones. Por ejemplo, esa forma que tenemos ahí le podemos llamar burro. Y ya la persona sabe que estamos hablando de un burro. También lo podemos dibujar como nos salga más o menos y ya entonces a la persona que le deseamos enviar el mensaje de qué estamos hablando va a tener una idea. Muy bien, qué interesante. Otro concepto muy importante es ¿qué es un principio? Pues bien, un principio es un concepto más amplio, es una base de ideales, fundamentos, reglas geopolíticas de la cual nacen las ideologías, teorías, doctrinas, religiones y ciencias. Los principios también son usados para referirse a fundamentos y o leyes sobre cómo funciona una ideología, teoría, doctrina, religión o ciencia. Algunos ejemplos son el principio de Arquímedes en matemática. Ay, 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 pobre Arquímedes. Sucede que el rey en esos tiempos le pide a Arquímedes, un matemático muy reconocido, que su corona pueda identificar si no lo han engañado al rey. Y debe saber si esa corona, como lo vemos acá, es de oro totalmente. Y el rey le dice, te voy a cortar la cabeza si no descubres si la persona que me vendió esa corona me está engañando o no. Y el pobre Arquímedes se queda en su bañera luego de un tiempecito buscando la forma de descubrir cómo esa corona es de oro y eureka, cuando él se entra en la bañera, entra a su cuerpo, se da cuenta de que el agua cambia de lugar al momento de que él entra al cuerpo. Y ahí se genera un principio. Qué interesante, ¿verdad? Para salvar su cabeza, Arquímedes tuvo que hacer un principio en matemáticas. También tenemos el principio de Pascal, que es en física. Ustedes han ido a talleres y han visto cómo puede una máquina subir
un carro completo con poca fuerza, porque una persona coge con un brazo, le da una palanca y sube el carro. Eso es un principio y fue Pascal quien lo creó. Qué interesante, ¿verdad? También debemos conocer lo que son las leyes físicas y el concepto de una teoría. Una ley física o ley natural es un principio físico establecido sobre la base de evidencia empírica y hechos concretos, aplicables a un grupo definido de fenómenos que están dentro de unos contenidos. Bien, pero ¿y qué es una teoría? Una teoría son conjuntos organizados de ideas que explican un fenómeno. Que son los fenómenos, nosotros lo explicamos en la clase anterior. Entonces, están deducidas a partir de la observación, la experiencia y el razonamiento lógico. Recuerden que deben copiar estos conceptos en su cuaderno. Y hemos llegado a una parte muy interesante, medir. ¿Recuerdan cuando eran pequeños y su madre, padre, tutor o alguien hacía una línea en la pared para saber quién era más alto? Ya estaban siendo científicos gracias a la física, porque estaban midiendo. ¿Recuerdan cuando iban de viaje a la playa, al río, y tenían que levantarse muy temprano? Ustedes ya estaban midiendo el tiempo. Deben levantarse temprano para poder llegar justo a tiempo al lugar. Ya estamos utilizando lo que es la física. Muy bien, profe, ya usted nos dio una idea de lo que es medir, pero vamos a ver, adentrarnos. Medir en esencia es comparar. ¿Cómo así comparar, profe? Cuando usted en la noche de cena, entre su hermano y a usted, le preparan 2 platos de mangú, cebolla y salami, usted hacía esto. ¿Cuál pesa más? El que pese más, con ese me voy a quedar. Ya usted estaba midiendo. Cuando tenía su aguacate y quería tomar una tajada, usted veía cuál era el más grande para quedarse con él. Muy inteligente, ¿eh? Usted ya estaba midiendo. Entonces, ¿cuál es el concepto de medir? Medir es determinar la longitud, extensión, volumen o capacidad de una cosa por comparación con una unidad establecida que se toma como referencia. Por ejemplo, ¿qué significa esto? No es lo mismo hablar de 2 tajadas de aguacate o 2 lonjas de salami. Estamos hablando de 2, ¿verdad? Pero no es lo mismo. A eso, para que tengan una idea más o menos de qué se refiere en torno a lo que es la unidad, el tipo, de qué estamos hablando. Generalmente están mediante estos instrumentos, este valor se obtiene mediante algún instrumento graduado con dicha unidad. Más adelante vamos a ver. Recuerden que deben copiar esto en su cuaderno. Muy bien, entonces, ¿qué es una unidad de medida? Se llama unidad de medida a una referencia convencional que se usa para medir la magnitud física. La magnitud física la vamos a explicar más adelante. Tengan esa idea ahí, ¿ok? Entonces, de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Por ejemplo, si estamos hablando de el tiempo, eso sería la magnitud física, y la unidad sería segundos, minutos, horas. Bien, ¿entendieron? Volvemos otra vez. La magnitud física es de lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Del tiempo. Y la unidad es en torno a qué lo estamos midiendo. No es igual un segundo a un minuto a una hora. Bien, ¿ven qué interesante? Recuerden que deben copiar estos conceptos en el cuaderno. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo. Un balón de fútbol. Dice, un balón de fútbol puede tener una masa de 1 kilogramo. Masa es la magnitud física. Kilogramo es la unidad. El balón puede tener una temperatura de 23 centígrados. Temperatura es la magnitud física. Centígrados es la unidad. Puede tener el balón una velocidad de 5 kilómetros por hora. Velocidad es la magnitud. Kilómetros por hora sería la unidad. ¿Ven qué interesante y qué fácil es esto? Las magnitudes se dividen en 2 tipos. Vamos a trabajar aquí.
Está la magnitud, que son las magnitudes fundamentales, y las magnitudes que se llaman magnitudes de derivadas. Las fundamentales son elegidas por convención. Son aquellas magnitudes que no se pueden definir en función de ninguna otra magnitud. Más adelante vamos a entender qué nos quiere decir. Y las magnitudes derivadas están definidas por medio de uno o más magnitudes fundamentales. Recuerden que deben copiar estos conceptos en su cuaderno. Para poder comprender estos dos tipos de magnitudes, tenemos aquí las fundamentales. En las fundamentales es la longitud, la masa, ok, el tiempo, muy bien, intensidad de corriente eléctrica. En las magnitudes derivadas es que esas magnitudes, ese tipo de magnitudes derivadas salen de las fundamentales. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad tiene que ver con la longitud y el tiempo, ¿verdad? La fuerza tiene que ver con la masa, ¿entiendes? Entonces, la derivada sale de las magnitudes fundamentales, muy importante. También en el sistema de unidades, ya habíamos explicado que una magnitud física es una propiedad o cualidad medible de un sistema físico, es decir, a la que se pueden asignar distintos valores como resultado de una medición. Las magnitudes físicas se miden usando un patrón que tenga bien definido esa magnitud y tomando como unidad la cantidad de esa propiedad que posea el objeto patrón. Por ejemplo, tenemos la magnitud acá y tenemos lo que es la longitud. Eso es lo que vamos a medir. ¿En qué lo vamos a medir? En metro. Bien, esa es la unidad. Tenemos una superficie, por ejemplo, una habitación. ¿En qué lo vamos a medir? En metros cuadrados. El piso lo podemos medir en metros cuadrados. Bien, tenemos el tiempo. ¿En qué lo vamos a medir? En segundos. Entonces, eso se llama sistema de unidades. Más adelante vamos a ver cuáles son los sistemas de unidades, en qué tipo se clasifican. Muy bien, como les decía anteriormente, vamos a ver cuáles son los sistemas de medida. El sistema de medida es en qué unidad usted va a utilizar, va a expresar esa medida de la magnitud que ha trabajado. Por ejemplo, la masa, si es en el sistema segesimal, ese es un sistema, un tipo, la masa se mide su unidad en gramos. Bien, si es en MKS, metro, kilogramo, segundo, que viene del sistema internacional, proviene de ahí, la masa se mide en kilogramos, unidad. Y en el anglosajón se mide en libras. Cuando usted va al comadre y dice, deme 2 libras de arroz. Deme 4 kilogramos de arroz. Deme 2 gramos de arroz. Ven que es diferente. Lo mismo pasa con la longitud. En el sistema segesimal está en centímetros. En el sistema MKS está en metro. Y en el sistema anglosajón en pie. En pie. Ven, entonces, dependiendo del sistema que se utilice, el sistema de medida, entonces se van a utilizar lo que son las unidades. Es muy interesante porque en física vamos a trabajar con esto en toda la clase. Qué interesante. Qué bien, estamos aprendiendo física. Muy bien, hemos llegado al final de la clase, esperando de todo corazón que hayan aprendido en este proceso. Entonces, muy orgullosa me siento de ustedes, de que hayan llegado hasta acá, esperando que hayan aprendido muchas cosas. La física es muy, pero muy importante y muy interesante. Recuerden que deben utilizar su mascarilla, lavar sus manos o desinfectarlas con alcohol. Deben cuidarse, deben mantenerse saludables. Muy bien. Es muy importante que te mantengas viendo o escuchando, si es por la radio, las clases. Muy bien, entonces recuerda que debes ver tus clases por la televisión. Juntos vamos a poder lograrlo. Muchas gracias, mis queridos científicos, por haber llegado hasta aquí. Recuerda que debes copiar en tu cuaderno. El maestro indicó en la parte baja donde dice copiar, debe copiarlo en su cuaderno. Juntos
aprenderemos y juntos nos cuidamos en tiempos de pandemia. Se despide de ustedes su profe Emily Rosario. Hasta la próxima.